Cordial saludo, esta mañana vamos a hablar de la caja torácica. La caja torácica es la que envuelve los órganos, como son los órganos de la respiración y de la circulación. Serían los pulmones y el corazón. El tórax está formado por el esternón, las costillas, y las costillas tienen un cartílago costal, que es lo que lo sujeta con el esternón. Este lo denominamos tórax óseo. En la parte posterior está formada las costillas y todas las 12 vértebras torácicas. El esternón es un hueso plano situado en la parte anterior del tórax y mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Este se divide en tres partes, en manubrio del esternón, cuerpo del esternón y apófisis sifoides. En los adultos y en los ancianos únicamente está conformada por una sola pieza, y en los niños esta parte la divide por cartílago, o sea, en tres partes, más o menos hasta llegar a una edad madura. Las costillas conforman esta caja torácica y son unos arcos óseos de 12 pares. Estamos hablando que en total serían 24 costillas. Las primeras 7 son costillas verdaderas porque tienen sujeción propia en las escotaduras externales. La 8, la 9 y la 10 son costillas falsas porque su sujeción no es propia al esternón, sino que se sujetan al cartílago costal de la séptima costilla. Y las dos últimas costillas son flotantes, ya que no tienen sujeción ni al tórax, ni a las escotaduras externales, ni a los cartílagos costales. Estas costillas son un arco óseo que forman una curvatura desde la parte anterior hasta la parte posterior de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Darwin Lozano, soy estudiante de Radiología en Imágenes Diagnósticas. En esta oportunidad vengo a hablar sobre el abdomen. El abdomen es una cavidad del cuerpo humano situada en la parte inferior del tórax y la cara superior de la pelvis y en las extremidades inferiores. La cavidad abdominal está dividida en dos partes, la cavidad peritoneal y la retroperitoneo. La peritoneal está cubierta interiormente por una membrana de tipo seroso llamado peritoneo, que forma una cavidad virtual denominada cavidad peritoneal, que comunica a su vez de forma libre la cavidad pélvica y que contiene los órganos del sistema digestivo. La cavidad retroperitoneal, también llamada retroperitoneo, alberga los riñones y las glándulas suprarrenales. Aunque no es habitual considerar la existencia de articulaciones en la pared abdominal, pero sí consideramos que la parte ósea de la pared abdominal la compone la columna lumbar y la parte superior de los huesos pélvicos y la parte torácica, como las costillas 11 y 12. Los bordes costales y la apófisis sifoides del esternón existen diferentes articulaciones en las que la involucrada pared abdominal, las articulaciones entre las vértebras lumbares y las articulaciones de las costillas 11 y 12. Esta se llama articulación sifoesternal. Muchas gracias. Platicar acerca de la anatomía radiológica de la columna dorsal o torácica, donde podemos apreciar en una vista anteroposterior este viene siendo la primera vértebra torácica, esta la apófisis transversa, el arco costal. Los arcos costales se articulan en la cabeza con las fositas articulares de las caras laterales de los cuerpos, y los tubérculos se articulan con las fosas articulares de las apófisis transversas. Esta viene siendo la apófisis transversa, los espacios intervertebrales que se van haciendo más anchos a medida que va descendiendo la columna. Aquí podemos apreciar tráquea. Aquí esta es la clavícula. Estas son las apófisis espinosas que se van volviendo más triangulares, como podemos ver acá. Este viene su espacio intervertebrales, los pedículos. Esto es la silueta cardíaca. Está diciendo la silueta cardíaca. Esto es pulmón.
Estos son los ángulos costofrénicos, aquí es cámara gástrica. Eso a grosso modo. Ahora pasaremos a una vista lateral. En una vista lateral tenemos, estos son las cabezas de los húmeros, las escápulas, como podemos ver acá. Las primeras vértebras casi no se aprecian, pero ahí más o menos, pues por la superposición de las demás estructuras, tenemos los cuerpos vertebrales, los agujeros de conjunción por donde emergen las raíces y los ganglios nerviosos. Tenemos los pedículos y las láminas. Y las apófisis no se alcanzan a apreciar muy claramente porque los arcos costales están superpuestos. Esto es pulmón, esto es corazón. En una vista inferior, estos son los ángulos costofrénicos. Listo. Muchas gracias por su atención. Continúa mis demás. Buenos días, mi nombre es Milena Landines, estudio el tercer semestre de Radiología en Imágenes y Diagnósticos. A continuación les voy a hablar sobre el sacro y el coxis. El sacro es una estructura ósea que está formada por un escudo localizado en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis. Forma una pared pélvica posterior fortaleciendo y estabilizando la pelvis. El sacro tiene una forma de pirámide cuadrangular con base hacia arriba y el ápice hacia abajo. Se articula superiormente con la quinta vértebra lumbar. La articulación sacroiliaca es la conexión que tenemos entre el hueso sacro y el hueso ilíaco. Esta articulación es descrita con forma semiluna de oreja. Se desarrolla en las carillas articulares laterales del sacro que conectan al hueso coxal. El cartílago articular de la articulación es bastante rugoso. Es más grueso que del lado ilíaco. Además posee dos tipos distintos de cartílago. La carilla articular sacra, que se encuentra recubierta por cartílago hialino, mientras que en la cara ilíaca por fibrocartílagos. Le voy a hablar ahora del coxis. El coxis es la parte más baja de la columna vertebral. Representa una cola vestigial, lo que nosotros comúnmente le llamamos rabadilla. Consta de 3 o más huesos pequeños fusionados. Se trata de un hueso corto, impar, central y simétrico, compuesto por 3 o 4 piezas soldadas, en forma de triángulo con base vértice. Tiene 2 caras laterales, tiene 2 bordes y se encuentra debajo del sacro con el cual se articula. La articulación en su parte superior con el sacro entre los huesos coxigeo y el sacro permite flexibilidad del coxis, que es principalmente el beneficio para amortiguar las caídas. Muchas gracias. Es una estructura que se encuentra entre la región torácica y el cráneo. Está formada por 7 vértebras que tienen el nombre de C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. La C1 también conocida con el nombre de Atlas y la C2 conocida con el nombre de Axis. La séptima vértebra cervical, a pesar de no tener nombre propio, algunos autores la describen como la vértebra cervical prominente debido a que su apófisis espinosa es saliente. Las vértebras cervicales cuentan con características que nos permiten diferenciarlas de las demás. Aquí, en su cuerpo, es alargado transversalmente y se caracteriza porque presenta unas apófisis que no son observables en las demás vértebras, que se conocen como las apófisis unciformes. Como vemos acá en esta imagen, las apófisis unciformes. En esta imagen tenemos al atlas, que es la primera vértebra de la columna cervical, también conocida como C1, y se caracteriza porque está formada
por un arco anterior, un arco posterior, unas masas laterales, que estas se caracterizan porque tienen unas carillas articulares superiores que permiten su articulación al hueso occipital. Y en la región inferior de ellas encontramos las carillas articulares inferiores que permiten su articulación al axis, como observamos acá, al axis. En el arco anterior del atlas se caracteriza porque en su cara anterior presenta un tubérculo, como observamos acá, que se conoce como el tubérculo anterior, y en la cara posterior encontramos, aquí lo podemos ver mejor, encontramos una fosa que se conoce con el nombre de fosa odontoidea y que permite su articulación con el axis. Aquí se puede observar mejor una fosa odontoidea. Finalmente tenemos acá al axis, que corresponde a la segunda vértebra cervical y pues que no presenta características morfológicas resaltantes o que la diferencien de gran manera de las demás vértebras, a diferencia de que esta en su cuerpo, aquí podemos ver en su cuerpo, presenta una saliente o una protuberancia que se conoce como la apófisis odontoides. Aquí la vemos, la apófisis odontoides es bastante prominente y es capaz de alcanzar al atlas, permitiendo la articulación del atlas con el axis. Aquí forma la articulación atlantoaxial. Aquí podemos observar una proyección AP de columna cervical, donde observamos desde la C3 hasta la T1. Se observan sus apófisis transversas, las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales, el espacio del disco intervertebral, las apófisis articulares inferior y la apófisis articular superior. En esta proyección lateral observamos en totalidad lo que es la columna cervical desde la C1 hasta la C7. Podemos observar aquí en esta posición el tubérculo posterior del atlas. Aquí tenemos el arco posterior del atlas, los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos la C7 o vértebra prominente. Tenemos las apófisis espinosas. Y estas vértebras se caracterizan porque sus apófisis espinosas son bífidas, o sea, terminan en 2. Y tenemos los espacios intervertebrales. Gracias.